Reciban un cordial saludo y bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué? Abogada de la Universidad, especialista en Derecho de los Negocios de la misma Casa de Estudio, magíster en Gestión Estratégica de los Negocios de la Universidad Politécnica de Cataluña, certificada en especialización en Dirección Estratégica de Empresas de la Escuela de Negocios de George Washington University. Diana, buenas noches. De la Universidad. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor Niño, buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Un cordial saludo y bienvenida a todos los estudiantes. The Bluetooth device is repaired. Bueno, vamos entonces a darle un repaso a el tema relacionado con ese artículo 64 y 65 de las indemnizaciones dentro de la terminación de los contratos laborales. Y hablábamos del artículo 64 que hablaba de la terminación unilateral del contrato sin justa causa. Y ese nos manifiesta que todo contrato de trabajo va envuelto a la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando a un trabajador se despide, se termina el contrato laboral sin justa causa, simplemente porque el empleador quiere despedirlo, no quiere ver más en la organización, en la empresa. Entonces da la orden de despedirlo. Y siempre hemos colocado un ejemplo de 3 años solamente para mirar la parte relacionada con la indemnización de la cuantificación. Entonces decimos que para el primer año se le liquidan 30 días, para el segundo año 20 y para el tercer año 20 días. Porque la norma dice, por el primer año 30 días y para el segundo año 20 y subsiguientes a los años que haya durado en la compañía. Entonces, para el ejercicio académico que colocamos, decimos 3 años, para el primer año 30 días, para el segundo año 20 días, van 50, y para el tercer año 20 días, van 70 días. Entonces, a diferencia del derecho civil, que porque hubo una terminación sin justa causa de un contrato civil, la parte afectada puede cobrar unos daños y perjuicios. Puede cobrar un lucro cesante y un daño emergente. Aquí en derecho laboral, la indemnización por despido por justa causa cubre la parte del lucro cesante y el daño emergente. Entonces, no es bien visto, no es correcto que cuando uno vaya a presentar una demanda, dentro de las pretensiones le diga al juez que va a cobrar
que le declare el juez un lucro cesante y un daño emergente. Entonces el juez, en la sustanciación de la demanda, le puede decir que no da lugar. ¿Por qué? Porque el artículo 64 lo manifiesta textualmente, que dentro de la indemnización está comprendido el lucro cesante y el daño emergente. Y allí en ese mismo artículo, entonces, nos explica claramente lo que yo les he venido diciendo con respecto a la cuantificación de la indemnización. Ahora bien, ayer hablábamos de un tema que no es común, de un tema que sería bien importante que ustedes subrayaran dentro de los apuntes que toman para poder estudiar para el parcial. Y también que lo dejen bien marcado en los confines de sus mentes relacionado a que cuando hay un despido legal y pagan la indemnización por la terminación del contrato sin justa causa. Despiden al trabajador, terminan el contrato, le dan la indemnización por despido sin justa causa y es una terminación contractual legal. Pero el trabajador puede decir, me despidieron legalmente, pero de forma injusta. Es decir, pueden haber despedido al trabajador porque existió un acoso laboral, porque la señorita no accedió a las pretensiones, ejemplo, sexuales de su jefe. Despidieron al trabajador simplemente porque el jefe le cogió fastidio porque eventualmente llegaba 5 minutos tarde. Y como esas llegadas tarde no dan como ese derecho al despido. O muchas veces despiden al empleado porque, vamos a ponerlo en este contexto, el empleado es un asesor jurídico, es un abogado. Y lo han contratado para el departamento jurídico de la empresa y el empleador quiere que el abogado le diga lo que él quiere oír, no lo que legalmente está plasmado en la Constitución y la ley. Entonces el tipo se fastidia de una manera porque él está acostumbrado a hacer las cosas de pronto de una forma contraria a la ley. Y todo lo que vaya en contra de la ley es ilícito. Entonces, muchas veces el empleador quiere despedir a los trabajadores cuando están en incapacidad o cuando las mujeres están en estado de embarazo. Una mujer llega y le plantea al jefe que está en embarazo y que acaba de ir al servicio médico y el médico le determinó que está en embarazo, tiene un mes, 30 días, 15 días de embarazo. Inmediatamente el empleador quisiera u ordena, despídanla. Y el abogado le dice, la podemos despedir, pero hay que asumir la responsabilidad de las indemnizaciones. Y es más barato tenerla en la empresa, que termine todo su estado de embarazo, su lactancia, y 3 meses después
terminar el contrato. Entonces los tipos se ponen tan furiosos que de una vez se descargan es contra el abogado y dicen, ese abogado tampoco me sirve, hay que echarlo. Y lo sacan a uno porque uno no le dijo a él lo que él quería oír. Entonces es despedido de una forma legal, pero injusta. Y aquí viene lo que yo les decía. El artículo 9 constitucional dice que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos respetar los convenios internacionales. Es decir, Colombia hace parte de la OIT, Organización Interamericana de los Derechos. Entonces, en esa convención se ha planteado que existe en la Ley 319 del 96 el Protocolo del Salvador. Atención, Protocolo del Salvador. Este protocolo es para proteger el despido legal de los trabajadores, pero de forma injusta. Es en ese protocolo de El Salvador donde ese convenio internacional protege a los trabajadores de esos despidos legales de forma injusta. Entonces, mediante una demanda laboral ordinaria, le vamos a demostrar al juez que a pesar de que el contrato laboral existió una terminación unilateral de forma injusta el contrato, pero a su vez pagaron la indemnización del 64, pero fue de forma injusta. Y ahí en esa parte le vamos a justificar y le vamos a probar al juez que se está vulnerando los derechos contemplados en el Protocolo de El Salvador, Ley 319 del 96. Y esto bien sustentado, con buena argumentación, con buen material probatorio, el que podamos tener, con buenos testimonios, con unos testigos que puedan ir a manifestarle al juez que es cierto lo que se está solicitando en las pretensiones de la demanda, puede prosperar. Cuando hablamos de puede prosperar, es que el juez falla a favor del trabajador. Y cuando hablamos de trabajador, estamos hablando en toda la magnitud. Estamos hablando en todos los estratos sociales.
así lo determina el código. Entonces podrían decir, no, no digan trabajador porque si es un gerente de una multinacional, él no es trabajador, él es un ejecutivo, él es un empleado. Pero frente a la ley, todos los trabajadores son iguales, sin diferencia de rango, clase social. Entonces, un gerente de una multinacional, un presidente de una multinacional, es igual a una aseadora de áreas comunes. Sí. Claro, cuando lo van a liquidar en cuanto a las prestaciones sociales, pues le van a establecer que la base salarial de aquel gerente de la multinacional pueden ser 20, 30 millones, mientras que la base salarial de la señora de áreas comunes escasamente es el salario mínimo. Pero las ecuaciones para la liquidación de prestaciones sociales es exactamente la misma. La norma no dice, es que para esos trabajadores ricos, esos empleados ricos, la cuantificación de las ecuaciones es una y para los trabajadores pobres es otra. No hay. Es igual para todos. Entonces es aquí, mis queridos estudiantes, donde yo quería llegar a hacerles esa connotación para que ustedes la tengan en cuenta, no solamente como un material educativo, sino también que es un material desde el punto de vista procesal que nos permite defender los intereses de los trabajadores. Ahora bien, vamos entonces nosotros a mirar el artículo 65 que habla de la indemnización por falta de pago. En ese artículo de la indemnización por falta de pago, dice el numeral primero, si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convención por las partes, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses o hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor. Si transcurrió los 24 meses contados desde la fecha de la terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, presentará la demanda. No ha habido pronunciamiento judicial, el empleador debe pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima del crédito de libre asignación certificado por la Superintendencia Financiera a partir de la iniciación del mes 25 hasta cuando el pago se verifique. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que antiguamente, esto es lo que se llamaban brazos caídos. Otros le dicen indemnización por falta, indemnización por el no pago de las prestaciones sociales. El término legal es indemnización por falta de pago. Aquí la norma no establece lo que normalmente
hacen los empresarios, que le dicen al trabajador: yo tengo 15 días de plazo para pagarle las cesantías. Yo tengo 30 días de plazo para pagarle las cesantías. Aquí, si ustedes ven en la lectura que yo les hago, dice textualmente: si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, si a la terminación del contrato, no está diciendo que pasados 15 días puede pagar o pasados 30 días puede pagar, no. A la hora que se termine el turno, la jornada laboral, y termina la relación laboral, en ese momento, a las 5 de la tarde, le tienen que pagar las prestaciones sociales al trabajador. Y aquí hay un salvo: los descuentos que están expresados en el artículo 149 de retención, deducción y compensación del salario. Y dice así: el empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador para cada cosa o sin mandamiento jurídico. En días pasados, una persona, un estudiante, me preguntaba sobre un valor que la ARL le entregó al trabajador porque sufrió un accidente. Creo que la cifra era 1.200.000. Y que la empresa le iba a descontar del salario ese 1.200.000, argumentando que era que ellos habían pagado la ARL, entonces que esa plata le correspondía al trabajador. La respuesta es: no lo puede hacer. La empresa no le puede, el empleador no le puede descontar al trabajador ningún valor, a no ser que él haya autorizado el descuento, porque así está condensado en el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo. El empleador no puede, no está autorizado. Es una de las prohibiciones que tiene el empleador frente al trabajador de esos descuentos, a no ser que sea una autorización del gobierno. Por ejemplo, no necesita el trabajador autorizar al empleador para que le descuente el 4% del aporte a la salud, ni el 4% de aporte a la pensión. Él no lo necesita autorizarlo, porque ahí es donde el código dice que cuando es un ordenamiento de ley, no necesita, autorizados por la ley, no necesita autorización del trabajador. Eso es directo. ¿Por qué? Porque es que esos valores son el beneficio que va a tener el trabajador para la salud y el beneficio que va a tener del ahorro para la pensión. Entonces, como son valores para el beneficio del trabajador, no necesitan tener autorización. Sigamos con el 65. Entonces, definitivamente,
el empleador no pagó las prestaciones sociales. Cualquier monto que haya arrojado. Que la persona trabajó 6 meses y no le pagaron las prestaciones sociales, que trabajó 3 meses y no le pagaron las prestaciones sociales. Entonces vamos a partir de 2 cosas que hay que tener bien en cuenta. Para el caso del ejercicio académico, nos vamos a ir con unas prestaciones sociales de un trabajador de 6 meses. Así de fácil, sencillo. 6 meses. Primero, el trabajador debe tener cuidado que no le vaya a prescribir el derecho a reclamar. Acuérdense ustedes que nosotros ya sabemos que la prescripción es el tiempo de aquí a aquí que tiene el trabajador para reclamar sus derechos. De aquí a aquí. Ojo con eso. Entonces el trabajador tiene 3 años desde el día que terminó la relación contractual para reclamar sus derechos. Si se pasa de los 3 años y va a reclamar, prescribe la reclamación de esos derechos. Primer punto, no se debe dejar pasar la prescripción. Entonces vamos a reclamar, llevamos 2 años y medio y vamos a reclamar. Con el solo hecho que a esa altura del tiempo transcurrido, con el solo hecho que el trabajador le radique una carta al empleador cobrándole las prestaciones sociales, en ese momento se suspende la prescripción y se amplía a 3 años más. Pero necesitamos hacer esa carta desde el punto de vista procesal para suspender la prescripción y aumentar el tiempo por 3 años más, por una sola vez. Entonces allí ya nosotros vamos a mirar que si llevamos 2 años y medio, equivale a 24 meses, 2 años, más 6 meses serían 30 meses. Y ahí es donde el ejercicio del 65 empieza a funcionar. ¿Y qué dice la norma? Por cada día de mora, el empleador debe pagar un día Un salario mínimo. salario. Un día es salario, ojo, no salario. ¿Por cada mes? Un día de salario. Atención para que no haya confusión. Por cada día en mora, el empleador debe pagar un día de salario. Un día de salario. Claro, si llegamos a 30 meses son 30 días de salario. Exacto. Entonces, un día de salario por día transcurrido. Hasta el mes 24. Entonces se cuantifica hasta el mes 24 ese día de mora por día de pago. Hasta el mes 24. Entonces decimos que, déjame terminar. Hasta el mes 24 la cifra iba en 50 millones. Son cifras simplemente ilustrativas. No nos vayamos tan lejos. 20 millones hasta el mes 24. A partir del mes 25 ya no seguimos liquidando la indemnización de día por mora por día de salario, sino que aplicamos un interés
que la superfinanciera nos dice cuál es el interés bancario vigente. Entonces ellos pueden decir, el interés mensual vigente es de el 1.8 mensual. Entonces cogemos ya esos 20 millones que se cuantificaron y a partir de ese momento, del mes 25, se multiplica por ese interés. Y empieza ese taxímetro a funcionar de esa manera. Perfecto. Luis Fernando, buenas noches. No se escucha. ¿Ahora se me escucha? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, honorable doctor. Gracias por el espacio. Entonces, usted indicaba que el artículo 65 pues, no dice tasativamente que es a los 15 días como las empresas acostumbran a realizarlo, ¿cierto? Pero entonces, al día siguiente, ellos me despiden, al día siguiente, ellos deben de una vez darme mis prestaciones. No es bueno el sonido, Luis Fernando. No es bueno el sonido. Qué pena. Vale, gracias. Qué pena. Voy a solucionar. A ver, Jerry. Doctor, buenas noches, qué pena por haber interrumpido. Doctor, si el empleado lleva 5 años, jamás se le han pagado para fiscales, nada. A los 5 años y un día él se va a retirar, él tiene el derecho a reclamar todas las prestaciones que se le adeudan de estos 5 años. O sea, 2 años, 3 años. Recuerde que si no reclamó, si tiene 5 años. Laborando aún. Claro, él lleva 5 años y no le han pagado nada de prestaciones sociales. Pues él solamente tendría derecho a los últimos 3 años, que es lo que tiene vigente, porque la norma establece la vigencia, excepto lo que le voy a decir, a ver, las prestaciones sociales son cesantías, intereses sobre las cesantías y las primas de servicios, porque esos 3 rubros prescriben a los 3 años. Cesantías, intereses y la prima de servicios prescriben a los 3 años y las vacaciones prescriben a los 4 años. Es decir, mire mi mano, el primer año de vacaciones lo cobro al segundo año, porque es que la norma establece que me deben de pagar 15 días de salario por año trabajado. Entonces, trabajé este año completo y me dan vacaciones. ¿Cuándo me las pagan? ¿Cuándo las reclamo? En el segundo año. ¿Y el segundo año cuándo lo reclamo? En el tercer año. ¿Y el tercer año dónde lo reclamo? En el cuarto año. Por eso las vacaciones prescriben a los 4 años. Correcto, Y quedó solito ese rubro, por esa connotación especial quedó solito a diferencia de las prestaciones sociales. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí, señor, perfecto. Listo. Pero mi pregunta es esa, si el trabajador se retira, él tiene la obligación de liquidarle entonces los 3 años más 4 de vacaciones. O sea, ¿se retiró hoy? Sí, señor. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Los otros años hoy, los pierde porque no los reclamó. Ah, correcto. Lo mismo la gente que dejó pasar 4 años. Si deja perder 4 años, pierde el primer año, porque solamente puede reclamar 3. Correcto, doctor. Entonces esta liquidación la hago yo como su apoderado. Se retiró hoy, pasa la liquidación a los 2 días, 3 años, 4 vacaciones, pierde el cuarto año. Sí, no claro. reclamado. Sí, claro. Gracias, doctor. Muy amable, gracias. Con mucho gusto. Entonces hemos visto muy claramente. Doctor, qué pena la interrumpo. Bueno, Sonia, buenas noches, adelante. Buenas noches, qué pena.
en cualquier clase de contrato a partir del tercer año se pierde la acumulación de vacaciones? Sí, sí, porque las vacaciones es así. Llamemos contrato laboral cualquiera que sea su nombre. Atención a lo que voy a decir. Atención a lo que voy a decir. Por el nombre que le den al contrato, su esencia no cambia. Si el contrato lo denominan un contrato de mano, de obra o labor, pero la esencia es laboral, los derechos no cambian. Por eso es que la norma estableció que aquellos contratos civiles de prestación de servicios, por el nombre que le dieron, pero la esencia es laboral en el sentido que reúne los requisitos de subordinación, de horario, tienen un salario, la labor la presta el trabajador directamente, su esencia no cambia a contrato laboral. Y por eso la norma estableció que se puede demandar ese contrato civil y para que el juez lo fusione en un contrato laboral y nazca a la luz jurídica el contrato realidad. Ahí es donde se establece claramente esa teoría que por el nombre que le den al contrato, su esencia no cambia. Dele el nombre que quiera, Sonia. ¿Quiere darle un nombre de contrato a término fijo, a término indefinido, un contrato de mano de obra o labor, un contrato de los que dicen del servicio doméstico, de conductores de familia, de empleados de notarías, temporales? Desde que sea contrato laboral, la esencia no cambia. Y el derecho laboral no es imprescriptible para el trabajador porque él tiene esos derechos. Nadie se los puede quitar, nadie los puede negociar con él. Por eso cuando nosotros vayamos a mirar en la ley 640 de conciliaciones, vemos cuáles son los derechos que en una conciliación se pueden sí o no conciliar. Y vamos a mirar sí o no es mecanismo de procedibilidad para presentar la demanda laboral. Pero en su momento lo vamos a definir. Hoy y aquí y ahora, entonces decimos que para todos los contratos laborales rige exactamente lo mismo, como lo dijimos al principio del conversatorio. No hay trabajadores de primera y de segunda y de quinta. Todos frente a la ley son iguales. Claro, que ese trabajador o ese ejecutivo o ese empleado estrato 6, ¡qué horror! ¿Cómo lo van a comparar con una señora de áreas comunes? Eso no cabe, porque la señora vive en Ciudad Bolívar en una casita humilde, mientras que este ejecutivo vive en Rosales. Porque los negros le dicen a los blancos que son unos más de los mismos, entonces ya saltó la bomba atómica. ¿Qué pasa si el señor Ardila Lure o otro de los ricos de este país le dice a ese expresidente que es uno de los mismos? ¿Acaso iría a destaparse la olla de presión de esa manera? No, porque es que a los ricos no les gusta que les digan que son iguales ante la sociedad. Decían los abuelos
que todavía no se ha visto un entierro con trasteo. Entonces aquí frente a la ley, los trabajadores son iguales. ¿Qué cambia? La base salarial. ¿Cuál es la base salarial que tiene un ejecutivo de una empresa multinacional frente a la señora o al señor que es un todero en un conjunto residencial? La base salarial. Y más adelante nosotros vamos a ver lo que son los ingresos, que los vamos a denotar. Entonces, frente a este tema, dice que los intereses los pagará el empleador sobre la suma adeudada al trabajador por conceptos de salarios y prestaciones en dinero. Entonces, nosotros cogemos los rubros de cesantías, de intereses sobre las cesantías, de las primas, de las vacaciones, sumamos todo y ese es el valor que él nos debe. Y sobre eso, entonces liquidamos un día de salario por día en mora. No es que solamente sean las cesantías, no, es la liquidación de las prestaciones sociales. Los rubros que tienen que ver de la liquidación de prestaciones sociales. Cesantías, intereses sobre las cesantías, primas de servicios y vacaciones. Listo. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda o si el trabajador se niega a recibir, el empleador cumple con la obligación consignando ante un juez de trabajo o en su defecto ante la primera autoridad política del lugar la suma que considere debe mientras la justicia del trabajo decide la controversia. Profesor, ¿eso qué es? Eso no es otra cosa que es traer a la palestra, traer al escritorio la buena fe del empleador. El empleador, en el momento que termina la relación laboral, le pone sobre el escritorio la liquidación de prestaciones sociales al trabajador y él decide si la recibe o no la recibe. Es potestativo de él. Es imperativo el trabajador recibirlas o no recibirlas. Entonces él dice, yo trabajé 6 meses y por 6 meses me va a parecer eso tan poquito. Yo no le recibo, señor empleador. No hay problema. No pasa nada. Porque como es potestativo el trabajador recibirla, es imperativo el trabajador recibirla. No lo están obligando a que la reciba. Entonces, el empleador al día siguiente va al Banco Agrario y consigna las prestaciones sociales al Banco Agrario y allá les piden un título judicial donde aparece el número del juzgado laboral a donde le van a protocolizar. ¿Qué es protocolizar? Le van a guardar el título judicial. Y llevamos un oficio a la Oficina de Servicios Jurídicos, ahí en el Hernando Morales, en la carrera 10ª con 14, y radicamos la liquidación de las prestaciones sociales porque tenemos que decirle al juez cuál fue la liquidación. Entonces ahí aparece cuánto es cesantías, aparece fecha de ingreso, fecha de retiro, días laborales,
el motivo por el cual se terminó la relación, la base salarial. Aparece la liquidación de las cesantías, aparece la liquidación de los intereses, de las primas, y si le deben vacaciones, igual, total tanto. Y ese valor es igual al título judicial. Y se radica y a uno le entregan un documento que se llama el traslado. Y ese documento, esa acta de traslado que le da a uno la oficina de servicios, es la que uno le debe enviar, atención al secreto de Estado. Ese documento es el que uno le envía al trabajador por correo certificado. Le hace una notica, una cartica diciéndole: señor Perico Pérez, le informamos que la empresa tal le ha consignado sus derechos laborales y le adjuntamos el acta de reparto, que es la que les piden a uno. Y listo. Ya él verá si quiere ir al juzgado a retirar su plata o no la quiere retirar. Esa plata ya es de él. Punto. Eso se llama el reparto, cumpliendo el numeral 2 del artículo 65. Profesor, ¿y qué pasa si uno no lo hace? Hermano, es como si no le pagara las prestaciones sociales. Profe, y es obligatorio entonces mandarle la carta por correo certificado. ¿Y qué pasa, profe, si yo se la mando por correo normal? No sirve. ¿Por qué? Porque es que el correo certificado tiene una característica, es donde yo puedo cotejar. El juez coteja que efectivamente el correo llegó a la residencia, al domicilio de notificación, que es igual al que aparece en el contrato de trabajo que él recibió, la notificación de sus prestaciones sociales. A partir de ese momento él verá si quiere reclamar o no las quiere reclamar. La ley llega hasta ahí. Venga, profe, y si entonces tenemos un contrato verbal donde no tenemos información del trabajador, se aconseja entonces que así sea en un cuaderno, se tenga la relación de esos trabajadores, justamente para uno tener la precaución que si en un momento dado el trabajador le sale ladrón o cómplice, por lo menos tener la dirección donde vive, por lo menos uno saber dónde vive. No, profe, pero es que eso como muchas veces les pagan al diario, entonces ellos van allí a la 23 calle 23 con carrera 16, y ahí les alquilan por días el catre, la cama. Entonces hoy alquilan ahí, mañana alquilan allá. Cualquier dirección que tenga, cualquiera. Lo importante es que tengamos una dirección donde poderlos notificar. Póngale la traba que usted quiera. El traumatismo con que usted quiera. Notifíquelo y se quita usted el problema encima, porque usted está actuando es de buena fe. Entonces por eso a uno le dicen, es que si no recibe la consignación, si no recibe la liquidación, se la consignamos. Vaya, consígnela. Vaya, consígnela. Que yo veré cuándo voy a reclamarla porque esa plata ya es mía. Que es lo que muchas veces los empleadores no saben. Los empleadores creen que con el hecho de ir a consignar ya perdió la plata el trabajador. No. En tiempos de pandemia fue muy difícil consignar y también fue muy difícil que los trabajadores retiraran sus dineros. Fue muy difícil, pero no imposible. Entonces nosotros podíamos consignar cuando estamos representando al empleador y nos quitábamos el problema encima.
Entonces mucho trabajador cree que porque le consignaron perdió su plata. No, no la perdió. La puede ir a reclamar y simultáneamente puede demandar. Porque si él considera que esa liquidación no es, pues vamos a demandar. Y en la demanda vamos a pedir que le hagan la liquidación y aparte de eso vamos a pedir que nos den la indemnización por falta de pago por la parte que no consignaron. Porque muchas veces los empleadores también son sucios y consignan la mitad de lo que realmente le tienen que pagar al trabajador. Entonces, en la demanda, nosotros hacemos la liquidación y decimos, señor juez, a este trabajador le tenían que consignar 8 millones y solamente le consignaron 1.500.000. Solicito, señor juez, que le paguen la diferencia y aparte de eso, la indemnización por falta de pago. Y aquí nace una cosa que todos ustedes, hombres y mujeres, lo conocemos. Espero que no les vaya a dar mucha risa lo que voy a decir. Hay que saberlo pedir para que se lo sepan dar. Uy, profe. Eso es verdad. Aquí nace ese adagio. El adagio popular, doctor. Sí. Hay que saberlo pedir para que se lo sepan dar. Entonces, si usted se lo pide al juez, en esa revisión de la liquidación, donde se le prueba al juez que son 8 millones y solamente le consignaron 1.500.000, que le paguen la diferencia. Pero como la indemnización por falta de pago también es un beneficio laboral, porque el trabajador no pudo obtener ese beneficio de ese dinero y entonces aparece lo que nosotros vimos en el 64 del lucro cesante y el daño emergente. ¿Por qué? Porque resulta que con la plata que le dieron a él no era lo suficiente para él poder hacer una adquisición de bienes y servicios que eran necesarios para su vida. Ahí aparece entonces el tema relacionado con el daño emergente y el lucro cesante, porque es que la plata de hoy no tiene el mismo valor de lo de ayer. Entonces tienen que traer el valor de ayer al valor presente, al valor de hoy. Por eso está involucrado allí el lucro cesante y el daño emergente. Es eso, de eso es lo que se trata. La plata de ayer de pronto valía más que la plata de hoy. Con lo que yo compro hoy, hubiera podido comprar el doble el día que me dieron el día que tenían que pagarme. Ahora sí entienden cuál es la belleza del derecho laboral. Siempre, siempre el derecho laboral es un beneficio para el trabajador. Mírenlo por donde lo miren. Entonces, cuando nosotros trabajamos como abogados en un departamento de recursos humanos, porque es que los nadies, que son ustedes y yo, no nos tienen en cuenta como seres humanos, nos tienen en cuenta como un recurso humano. Ustedes y yo somos un número en la empresa. Por eso somos los nadies.
Porque es que la utilidad de la ganancia del empleador solamente no la reparten con la prima de servicios en junio y en diciembre. Entonces el trabajador dice, uy, es que ese tipo se está enriqueciendo. Y él le dice, sí, pero es que yo le reparto las utilidades a usted. ¿Cuándo? En la prima de servicios. Pues usted solamente me da 500.000 en junio y 500.000 en diciembre. Esa es la utilidad de lo que yo le reparto a usted. Entonces no diga que es que yo me estoy enriqueciendo y que no le comparto a usted mis utilidades. Descubrieron, se quitaron la capa que tenían en los ojos. Y por encima de eso seguimos siendo los nadies. Entonces mucha gente que se vuelve empresario de la noche a la mañana empieza a entender cómo le toca trabajar. Si tiene 20 trabajadores, tiene que trabajar 21 veces más que el trabajador, el empleador. Estoy hablando del empleador. Porque el empleador tiene que invertir, hacer inversiones para sostener el objeto social de su empresa y todos los meses trabaje mal, trabaje regular, trabaje bien, el empleado le tiene que pagar el salario, más las prestaciones, más la seguridad social. Entonces Fausto Cabral cantaba, pobrecito mi patrón, al saber que el pobre soy yo, la, 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 la. Porque es que el empleador dice, es que yo le estoy haciendo un favor a esa vieja, le estoy haciendo un favor a ese tipo de tenerlo ahí, porque ese no tienen que caer muerto. Ajá, él no le está haciendo un favor a nadie, porque él le está pagando al trabajador y es el empleador el responsable de ese trabajador. Si trabaja mal, páguele. Si trabaja regular, páguele. Si trabaja bien, páguele. Y muchas veces nosotros que nos las damos de ejecutivos, nos dan un título grandísimo ahí. Director del departamento jurídico de la no sé qué tal por cual sí sé más. Y lo tienen a uno ahí para cuidarle ahí el, ¿cómo es que se llama? El 4 letras al dueño del aviso. Listo. Pero el día de pago le toman del pelo tal cual como si uno fuera ese aseador o ese obrero de estrato 1. Lo tratan como el gran ejecutivo, pero también le toman del pelo para pagarle el salario. Bien, entonces hemos cantado hoy Facundo Cabral, no lo olviden, escuchen esa canción, es algo de filosofía, de temas de la vida real, no olviden leer Los Nadies, que es lo que está de moda, y uno a veces dice, pero es que son esos. No lo miren desde el punto de vista de la que lo dijo, ¿no? Miremoslo como cultura general. ¿Qué tal que les empiece a gustar a ustedes la filosofía? Y empiecen a ver esos cantautores de música protesta. Otros dirán, no, yo no me tiro la vida escuchando esa vaina, que esa es la triste realidad y esto no lo va a cambiar nadie. Pero bueno, yo sigo escuchando bachatica o rock o esa que
de aplanchar, de despecho, en fin. Pero nosotros los abogados necesitamos saber de todo un poquito. De todo un poquito. Bien, entonces vamos a continuar. El parágrafo 1. Yo tengo una preguntita. ¿Va a cantar o qué? No, profe, con respecto a lo de... Pues, ¿y por qué no va a cantar? Después de canto. Vamos, Juan Carlos, bienvenido, Profe. buenas noches. Gracias, profe. Con respecto a lo de la protección de las mujeres embarazadas, digamos que ella no, en este caso no es la que trabaja, pero sí es beneficiaria del esposo y por el sistema de salud y si a él lo llegaran a sacar, él podría demandar por la mujer estar en estado de embarazo. Sí hay una protección a la estabilidad laboral reforzada por ese tema. Sí existe una normativa que establece que tanto el esposo o la beneficiaria no los pueden despedir cuando están en estado de embarazo. Sí existe una normativa. Ah, ok. Mire, y con mucho gusto, pero no se le olvide que hay que cantar. El canto y la risa eso le hace bien a alguien. Profe, buenas noches. Hola, Alex. ¿De dónde está? ¿Cómo está, profe? Está en la Bajo calle. esa misma pregunta, profe. Sí, está en la calle, profe, qué pena. Bajo esa misma pregunta que hace mi compañero, solamente se da si está embarazada, digamos, si la otra persona tiene una enfermedad, no sé, cáncer o algo que también lo pueda llevar como a una protección, ¿también se puede hacer? La ley solamente ha establecido los temas por embarazo. De pronto habría que buscar, porque es que en la parte de sentencias tienen un menú terriblemente grande y de pronto uno empieza a buscar sentencias y empieza a encontrar una serie de cosas que uno dice, bárbaro, ¿cómo se les ocurrió esto? Pero entonces hay que tener bien en cuenta lo siguiente. El artículo 230 constitucional habla de dice el artículo 230 constitucional. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Entonces, uno muchas veces empieza en la demanda a escribir fundamentos de derecho y empieza a hacer referencia a la parte de sentencias. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que dice la sentencia C29 del 95. Prevalencia del derecho sustancial. Se está reconociendo que el final de la actividad jurisprudencial y el proceso es la relación de los derechos consagrados en abstracto. Se define lo que resulta positivo por el derecho objetivo y por consiguiente la solución de los conflictos de interés. Eso es lo que manifiesta una sentencia referente a que cuando se habla del imperio de la ley.
O sea que los jueces tienen que actuar en derecho. Nunca un juez puede juzgar, puede sacar un fallo de forma subjetiva. ¿Qué es subjetivo? Es un sentimiento del cuerpo y del alma. Ese sentimiento de llanto, de angustia, de la mamá que se cree impotente cuando su hijo salió a atracar y lo mataron. Eso es subjetivo, porque es del cuerpo, del alma, del dolor de la madre. El juez no puede actuar de esa manera. El juez debe actuar desde el punto de vista del imperio de la ley. Por eso existe, desde el punto de vista tutelar, que el juez de primera instancia no le tutela los derechos fundamentales, porque omitió revisarle material probatorio. Y entonces, dentro de los 3 días siguientes al fallo, podemos impugnar ese fallo. Y ahí es donde nosotros le decimos que hubo un yerro jurídico porque no le tuvo en cuenta. Y el superior siguiente es el que va a entrar a revisar y él puede, bajo el imperio de la ley, revisar si el juez de primera instancia cometió los yerros jurídicos y no tuvo en cuenta. Y ese juez superior, entonces, puede modificar el fallo. No lo puede agravar, lo puede modificar y al mismo tiempo se puede ratificar en lo actuado de primera instancia en materia de tutelas y en materia de demandas ordinarias laborales. Se pueden presentar los recursos sí y solo sí en las demandas de segunda instancia. Uno lo llaman de primera instancia, o sea, las demandas que presentamos ante los jueces del circuito. Ay, fue pucha, esto se agravó. No, muchacho, tranquilo. Si la demanda es una demanda de mayor cuantía, es decir, más de 20 salarios, atención muchachos, más de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más de 20, la cuantía. Es decir, la pretensión de la demanda va por encima de 20 millones 500.000. Ya es una demanda de mayor cuantía y se debe radicar en los juzgados del circuito laboral. Y en esos juzgados del circuito laboral, porque la demanda es de mayor cuantía, puede uno presentar recursos del fallo. No estoy de acuerdo con el fallo del juez. Entonces lo envío al superior siguiente, es decir, al tribunal, para que el tribunal decida si encontró un yerro jurídico del juez del circuito y él puede ratificarse en lo actuado, variar el sentido del fallo, sí. Mientras que en las demandas de menor cuantía, es decir, por debajo de 20 millones, lo que se falle en ese juzgado municipal o juzgado de pequeñas causas o juzgado de descongestión no tiene recurso. Les estoy hablando de las preguntas que les van a hacer a ustedes en el consultorio jurídico en la práctica. Tomen nota y escríbanlo con rojo y no lo olviden en su vida. Porque ya hablamos de competencia y de la jurisdicción. Competencia de mínima cuantía, menos de 20 salarios mínimos, radico la demanda en los juzgados municipales. O de pequeñas causas o de descongestión. Son
del ámbito municipal. Y en esos fallos no hay, no existen recursos, no se puede presentar recurso. Porque se lo presenta y el juez se lo resuelve inmediatamente. Y como quedó, quedó. El que ganó, ganó. El que perdió, perdió. Aquí no hay pierde y paga. Aquí el que perdió, perdió. Y el que pierda el proceso, paga los gastos procesales y las agencias en derecho. No, profe, ahora sí que la cagó usted con tanta vaina. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? El que pierde, paga. El que pierde el proceso, paga los gastos del proceso. Y las agencias en derecho es igual a los honorarios del abogado que ganó el proceso. ¿Quién las cuantifica? El juez. Entonces el juez puede decir, los gastos de este proceso, como era un procesito ahí de 6 meses y apenas se liquidaron 3 millones, le vamos a dar 300.000 pesitos o 150.000 pesitos de gastos procesales. 150.000 pesos para un proceso que dura barato 2 años. Eso pagando unos 60.000 pesos de internet mensuales y le sale el juez con 150.000 pesos de proceso. Y acábense de reír. Y las agencias en derecho, 350.000 pesos. ¿Cómo es que dice Laura de la televisión? Y le golpea ahí el mueble y dice, caso cerrado. Y queda uno viendo un dispero. Trabajé 3 años para que en el proceso el juez me califique unos honorarios de 300.000 pesos. Ahí, muchachos, es donde yo les voy a decir a ustedes que ustedes no pueden trabajar a cuota litis. Lo que antiguamente hacían nuestros abuelos abogados, que le decían, venga, deme ese proceso y lo trabajamos al 50% de lo que salga. Y si el proceso se pierde, ¿qué comió durante esos 5 años abogado? Hoy día, la modernización del servicio jurídico es que se tiene que pagar, tiene uno que cobrarle a su cliente una cuota inicial. Y la cuota inicial debe ser por encima de 1.5 o 2 salarios mínimos, es decir, 2 millones de pesos de cuota inicial. Que se los paguen a uno en 2 contados, pero se los pagan. Esa es la cuota inicial. Entonces empieza uno a trabajar y por lo menos ya uno tiene un ganancial de 2 millones. Más los 300 se le dan en el proceso, 2.300.000. Entonces tampoco sale uno tan lacrado, ¿no? O a veces uno le dice, y el 30% de las resultas del proceso. Entonces el juez saca una sentencia donde le tienen que pagar a uno al trabajador 5 millones. Entonces aparece ese día 1.500.000 más los 2 millones de la cuota inicial. Entonces allá hay algunos honorarios que a veces justifican, o esa es la manera como los abogados litigantes nos mantenemos en el medio. Es de eso. Bien. Dice el parágrafo 1 que para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el código en el artículo 64 del sustantivo del trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al trabajador a la última dirección registrada dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato el estado de pago de las cotizaciones y seguridad social para seguridad social y para la
fiscalidad sobre los salarios de los últimos 3 meses anteriores a la terminación del contrato. Entonces se le debe dar al trabajador la relación o la cotización de los últimos 3 meses de pago de la seguridad social, porque así lo establece la ley. También hay que a la terminación del contrato darle la certificación laboral. No es si el empleador quiere, no, es una obligación del empleador darle la carta de recomendación al trabajador con un agravante que él no le puede colocar ahí que el trabajador es de mala fe. No le puede poner banderillas negras a esa certificación porque está prohibido por la ley. Doctor, quiero hacerle una pregunta ahí, un paréntesis, perdón, me interrumpo. Señora. En los casos de que el trabajador da la certificación, pero en el momento de que se llama a constatar la información y no la dejó escrita, pero sí se refiere mal al empleador. ¿Qué hacemos? ¿Qué harías tú? Señor. ¿Qué harías tú si se pasa eso? Pues ahí es donde desconozco la ley. ¿Eso tiene alguna sanción para el...? ¿Tú qué harías como persona? ¿Qué harías? Pues yo pienso que me dirigiría a la ley pues para que se le... Porque él Estamos hablando, Sonia, de que usted es una estudiante de 9º semestre. No vamos a decir que usted es una señora de a pie. Si es una señora de a pie, perfecto. Pero póngase en una postura de una estudiante de 9º semestre. A usted ya como cuasi abogada le hacen la consulta, ¿usted qué diría? Con el estudio del derecho laboral. Está vulnerando un derecho fundamental el ex trabajador. ¿Cuál sería ese derecho? El derecho al trabajo. El derecho al trabajo. Y, Sonia, agréguele lo siguiente. El artículo 29 habla del debido proceso. Y toda persona es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. Lo contrario, sí. Y dentro del debido proceso existe el derecho a la defensa y a la contradicción. ¿Y ves por qué te pongo a pensar un poquito ya como estudiante de 9º semestre? Porque no es solamente lo que el docente les quiera condensar de acuerdo a su experiencia litigiosa, sino que ustedes también tienen la explicación de lo que ustedes ya han manejado. Y cualquiera de esas tesis que utilicen son válidas. Son plenamente válidas. Listo. Bien, vale. Entonces, hasta ahí, entonces, hemos descrito esas indemnizaciones claramente del 64 y 65, que es lo que nosotros más utilizamos en el proceso laboral. Porque al final del cuento, el proceso ordinario laboral es un proceso es un proceso es un negocio de plata. Esto no es que yo voy a poner una demanda para que no le vuelva a pasar esto a los otros trabajadores que vienen, como una solidaridad social. Aquí no es bajo ese contexto, mis queridos estudiantes. Esta es una demanda que significa, que tiene que significar dinero. Si la vamos a colocar desde el punto de vista social, habrán abogados que lo harán. Pero para nosotros los que estamos estudiando y los que queremos tener una tarjeta profesional, es justamente para que esa tarjeta profesional nos saque de pobres. Y si yo me pongo a hacer obras sociales,
seguramente sigo con problemas económicos. Esta profesión es una profesión liberal, que lo que busca es que en cada negocio jurídico obtengamos beneficios económicos. Es bajo ese contexto que se mira la profesión. Claro, a veces uno hace obras de caridad y hace cosas, pero no todo el tiempo. Porque es que Codensa no se la rebaja a uno cada mes cobrándole la luz. Uno todos los días tiene que llevar el diario para darle comer a los hijos. Y si uno se va a convertir en un abogado de caridad, pues quién sabe cómo va a sostener esa familia. Y si no, entonces dígame los potentados como de las Priella, como Granados, como Cancino, como... Muchos dirán, no, profe, es que ellos ya están libres del bien y del mal. Sí, claro, porque pertenecen a una sociedad jurídica de las grandes ligas. Pero nosotros también tenemos que pensar en grande para algún día tener esa bendición de los gananciales, que uno pueda decir, esto me lo he ganado gracias a que pude estudiar la carrera de Derecho y la carrera me ha dado todos estos gananciales. ¿Qué sería de mí si no hubiera sido abogado? Lo estoy diciendo en mis términos de lo que me ha pasado a mí. Yo hago obras de caridad, sí. Yo a veces voy a las cárceles a tratar de ayudarle a los habitantes de calle, a los hombres y mujeres que han caído en las enfermedades de la drogadicción, del alcohol, a tratar de ayudarlos de alguna manera con servicios jurídicos, pero no todo el tiempo. Y gracias a la profesión y al manejo que uno le da del imperio de la ley, uno puede decir, gracias a la profesión, tiene uno un beneficio social, económico, claro que sí. Entonces, esta es una de las carreras que uno a veces tiene que hacer obras de caridad, sí, y las hace para... Es una satisfacción personal, es una bendición divina, un diezmo que uno le da a una sociedad. Así lo hago yo. No es que todos tienen que hacerlo igual que yo, no, es mi ejemplo. Que la profesión me ha dado la bendición divina, económicamente, socialmente, sí. Y aquí no nos digamos mentiras porque hay estudiantes, ahí sí como dice el adagio, saben quién soy yo. Entonces, esa es la formación que uno da y uno sabe para dónde va. Tenemos el caso de estudiantes que eran auxiliares de fiscalía y hoy día son fiscales. Gracias a la profesión. Gracias al título y pues a la dedicación, al esfuerzo y gracias también al título profesional de abogado. Tenemos casos en la universidad que eran estudiantes de juzgados y hoy día ya son jueces. Tenemos el caso de 2 o 3 que incluso son docentes nuestros que son jueces de la República Penal. ¿Pueden creer? Y cuando uno los conoció, cuando eran estudiantes míos, uno los veía ahí con qué humildad, con qué esfuerzo que llegaban. Y hoy día llegan en sus flamantes automóviles gracias a la profesión. Bien, entonces mis queridos estudiantes, mañana nos vamos a dedicar a hablar de la sustitución de los empleadores, vamos a hablar de enganches colectivos, de pronto le hacemos una lecturita a los trabajadores en el exterior y nos vamos a dedicar a todo ese tema del periodo de prueba del contrato. Bien, entonces
¿Tenemos preguntas? Adelante, el que quiera. Quiere decir que todo lo que dijimos está clarito, está bien recordado, bien discernido, está lo suficientemente entendido. Muchachos, no siendo más el objeto de la presencia de la presente, muchas gracias por la atención y que pasen una feliz noche. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, doctor. Muchas gracias. A ustedes, feliz noche. Muchas gracias.